a todos los presentes. Somos los alumnos de primer año de la Universidad Norbert Wiener y quienes habla es la alumna Sara Jess Castillo. Buen día. Nicole Suárez. Carla Salas. Tatiana Ramos. Y nos encontramos reunidos para resolver algunas dudas que surgieron a raíz de esta pandemia. Y Eli, enfermera profesional del área de la salud, nos va a contar de su experiencia cómo fueron estos 2 últimos años de pandemia. Cómo inició, por qué se propagó, por qué tardamos tanto en utilizar medidas de bioseguridad, entre otras cosas. Empezar dándote las gracias por estar aquí y a continuación preguntarte cómo fue tu experiencia personal en esta pandemia y cómo cambió drásticamente tu vida a raíz de ella. Bueno, buenos días a todos los integrantes del equipo. Bueno, el inicio fue bastante, bueno, emocionalmente experiencia, fue bastante chocante, muy fuerte, ya que el inicio pues de la pandemia pues todo era desconocido, una información no exacta, aún incluso la OMS no daba datos precisos de cómo se estaba propagando la enfermedad, cómo teníamos que nosotros protegernos, qué medidas de seguridad podíamos nosotros tener, tanto en hospitales y en el sector también social, en casa, pues, ¿no? Las medidas que se tuvieron por parte del gobierno, pues también algunas fueron drásticas, pero no minimizaban pues el riesgo, ¿no? de la propagación de la enfermedad. Con respecto a lo mencionado de cómo afectó esto en mi vida, sí, ya que en hospital, bueno, yo trabajo en la clínica pues llegaba muchos pacientes en condiciones muy malas, con patrón respiratorios muy graves, y aún incluso en el inicio pues no se sabía, todos pensábamos que era una infección viral pues común que se podía tratar, pero muchos de nosotros fuimos también contagiados. No solamente esto afectó en nivel en trabajo, sino también que en casa, en el hogar, la familia también fueron afectadas, nuestros padres o hermanos tuvimos nosotros que intentar protegerlos, aún así no sabiendo de cómo se transmitía exactamente en esos momentos. Ya con el estudio, ya con esto, entonces empezamos nosotros con las protecciones de mascarillas, incluso las protecciones en la clínica o en los hospitales, ya fueron un poquito más detallosos más, en cuanto a la propagación de esta enfermedad. Todos los cambios, tanto familiares, fue emocionalmente también muy fuerte porque nos contagiamos y no sabíamos si mañana íbamos a existir o no, o si nuestro organismo iba a reaccionar ante esta enfermedad. Fue doloroso, fue impactante ver cuántas vidas tuvimos que dejar, cuántas familiares tuvieron que despedirse. Fue muy dramático, una experiencia que nunca, creo que en toda mi vida nunca lo había visto. Y bueno, nos enseñó también muchas cosas, a cómo mantenernos más fuertes, a cómo ejercer la profesión con más entusiasmo y investigar más sobre el tema, ¿no? Es lo que a nosotros nos enseñó y bueno, la familia, pues mucho nos tocó tener que alejarnos de la familia, tener que, ya que éramos nosotros la población es ciertamente más riesgosa porque estamos en contacto con el virus en sí. Entonces, esto sí nos afectó bastante. A continuación, Carla. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿qué medidas de seguridad se tomaron en tu centro laboral apenas inició esta pandemia? Ya. Bueno, las medidas que se tuvo, creo que en general en todo sector salud, era primero garantizar, ya con los estudios, garantizar lo que es la disponibilidad de los EPPs, que son equipos de protección de salud, que constan como los mandilones,
las mascarillas especiales para nosotros, para poder brindar el cuidado a los pacientes, las higienes, el lavado de manos constante. Teníamos, las instituciones también tuvo que garantizar que los ambientes en que se tenía que atender a los pacientes sean necesarios, sean óptimos. Tenían que tener ambientes ventilados, tenían que ser separados de los pacientes que venían por enfermedades comunes, ¿no? O crónicos que conocemos, ¿no? Pero a través de esta enfermedad se tuvo que ser separados. Y también se tuvo que al inicio pues tener un tipo de triaje, ¿no? Que le llamamos nosotros, para poder diferenciar entre un paciente a otro. Ahí se tenía que hacer la medida de triaje diferencial, que le conocíamos, con separar a los pacientes que eran sintomáticos respiratorios a otro área, y pacientes que venían porque quizás por una presión alta, por una apendicitis, a otro área. Tuvo que dividirse en cierta manera los ambientes. Y también se tuvo que implementar estos ambientes, porque no era un ambiente en que teníamos que tener coger simplemente el ambiente y ya, bueno, esto se va a disponer. No, esos ambientes tenían que estar cubiertos, con que tenían que tener servicios básicos, tenía que tener bastante aire, ventilación en estas zonas, tenían que estar separados cada ambiente, para evitar también la transmisión, porque si nosotros no cumplíamos con esos reglamentos, de nada nos valía estar ahí dentro y apoyar, y ser de apoyo. Más bien nosotros nos íbamos a contraer la enfermedad, íbamos a llevar a casa. Entonces era como una cadena que iba a continuar esta transmisión. Entonces también se implementó también equipos nuevos. Creo que la mayoría de los hospitales empezó con equipos nuevos. También todos tuvieron que implementar lo que son los equipos de PP, los equipos de aseo, de limpieza, guantes, todo lo que necesitábamos para el cuidado de los pacientes. También con respecto a los trabajadores, también tuvimos mucho apoyo en lo que es servicio de apoyo mental, ya que esto no solamente era con los pacientes, sino que nos afectaba emocionalmente. La carga laboral. También estaba el que muchos de nosotros también fuimos contagiados, y tuvimos que tener ese apoyo emocional que en ese rato pues tú no sabes si tú vas mañana, al transcurso de los días, tu cuerpo iba a resistir, tu organismo a lo mejor reaccionaba de otra manera, y íbamos a tener otra pérdida lamentable. Muchos de nosotros, los amigos, también tuvieron que fallecieron, y tuvimos pérdidas. Luego la clínica también nos apoyaron mucho con lo que es ayudarnos con garantizar la cobertura de las vacunas. Nos vacunamos, la primera, la segunda, en esa parte apoyaron mucho, no solamente con la vacuna contra el COVID, sino la vacuna contra otras infecciones transmisibles que también que teníamos que ser cubiertos, como la influenza, la hepatitis, el tétano, y la marílica, pues, ¿no? Las vacunas que normalmente nosotros como personal de trabajo tenemos que tenerlas. ¿Qué más con respecto también equipos, capacitaciones también tuvimos, ya que era una enfermedad nueva, cómo usar también los equipos, todo ello, más que todo esos implementos tuvimos en el sector salud, ¿no? Gracias por tu respuesta. Buenas tardes. Desde su punto de vista, ¿las vacunas son efectivas contra las variantes Delta y Omicron? Mira, las vacunas efectivas, si nos vamos a eficacia, si son efectivas, o sea, a no contraer estas enfermedades, al más que todo estas nuevas variantes, no hay una garantización al 100% de que nos garantiza, pero lo que sí tenemos información, y lo que sí es que estas vacunas nos ayudan a minimizar los riesgos y las complicaciones, las formas más graves de las enfermedades en sí del coronavirus. Ese es el objetivo principal de esta inmunización, es
de que este virus no siga invadiendo, siga en nuestro organismo, ¿no? En nuestro cuerpo. Y a su vez también a que estas no se sigan propagando y teniendo otras variantes más, ¿no? Porque ya que este virus muta, suele mutar. Entonces, eso es lo que hace la vacuna, en no tener enfermedad, en que las enfermedades pues no sean tan graves y no llegar a la muerte, ¿no? Eso es lo que nos ayuda. Y y evitar, pues evitar el contagio. No quiere decir de que nosotros no podamos, los vacunados no podamos no contraer la enfermedad, o sea, de infectarnos, sino que es minimizar la forma más grave de esta enfermedad. Luis, Ajá, mi pregunta sería, ¿cuáles son las recomendaciones para que se contagie de COVID-19? Ya, lo que se debe es, bueno, primero acudir, ¿no? Acudir a un médico para que te pueda hacer el diagnóstico en sí exacto de lo que es el virus, si tienes el virus o no. Y luego ya, si en caso son los síntomas que uno puede ser atendido en casa, o sea, puede llegar a casa, pues el correcto lavado de manos, la higiene de manos en cada momento, uso de mascarilla en casa, tanto en salida. Si tiene la disponibilidad de tener un cuarto disponible para él solo, pues bien, con que tengamos las ventanas bien ventiladas, y si es posible el baño individual para él, pues aislarse, ¿no? Aislarse y poner a una persona que esté al pendiente, ¿no? Para poder ver si empeora los síntomas, si a lo mejor necesita de movilización o llevarte a un centro de salud. O sea, garantizar a solo una persona de la familia que esté al pendiente de que otro también el distanciamiento. Si esta persona tiene que salir o tiene que quizás tiene el baño compartido o ambientes compartidos, entonces siempre tiene que hacerse de 1,5 metros de distancia, ¿no? No acercarse tanto, usar mascarilla tanto el paciente como también las personas que acompañan, ¿no? En el hogar. Lavado, insisto, lavado de manos en cada momento, si tenemos que usar la perilla de la puerta, si tenemos que usar la perilla de los baños o del lavadero, pues también tiene que ser desinfectados cuando el paciente lo usa, ¿no? También estar siempre informados, ¿no? Y prevenidos de que si esta persona tiene dificultad para respirar, tiene palpitaciones palpitaciones, dolor en el pecho, algún fiebre que no suele bajar continuo, entonces tenemos que acudir al médico, ¿no? Acudir al médico para una mejor evaluación, para poder quizás rápidamente ver si una enfermedad está agravando, ¿no? Y ser atendido oportunamente. Eso es más que todo las precauciones que uno debe tener en casa. Nicole. Ok, buenas. Mi pregunta sería, ¿usted cree que ahorita en la actualidad, con el más del 50% de la población vacunada, es recomendado seguir utilizando las medidas de bioseguridad? Sí. Sí, porque creo que, como hace un momento estaba diciendo, es que las vacunas no es que te salven de que tú no puedas estar contraído, de que tú no contraigas esta infección. Las vacunas minimizan la forma más grave de esta enfermedad, pero sí puedes contraer, aún incluso los vacunados. Podemos todavía infectarnos del virus. Entonces, yo creo que las medidas no se deben de bajar, debemos seguir usando las mascarillas cuando nosotros estamos mascarillas, lavado de manos. Creo que nos hemos dado cuenta que no solamente hemos minimizado la infección con el COVID, sino que también hemos minimizado la infección contra la influenza y con otras formas de gripe que tenemos. Entonces, no solamente es la protección con ello, yo creo que
esta medida del uso de lavado de manos, del uso de mascarilla, del distanciamiento social, de que quizás cuando uno esté enfermo no ir quizás a áreas comunes, colegios o trabajo, es para evitar la propagación, o sea, eso deberíamos tenerlo siempre, ya que si nos damos cuenta también durante toda esta pandemia que hemos tenido durante casi 2 años, hemos también minimizado lo que son las infecciones gripales, la de influenza. O sea, todo eso se ha minimizado simplemente por el uso de mascarilla y el lavado de manos. Entonces creo que no todos creo que la mayoría normalmente, si nos damos cuenta, siempre en casa nos hemos enfermado, y creo que cuando nos enfermamos de la gripe nos enfermamos en cadena, porque ya todos corrían en casa. Pero ya con el uso de la mascarilla hemos evitado eso. Y sí, o sea, todavía creo que esto de la inmunización, así estemos vacunados, así esto deberíamos seguir todavía con las medidas de prevención. No debemos todavía bajar la guardia porque todavía continuamos. Y bueno, este virus también, Dios no quiera, pero este virus también suele mutar, así como vino el Delta, el Omicron, quizás va a seguir variando, entonces aún todavía no es recomendable que podamos todavía bajar la guardia. Claro, tiene mucha razón. Con esta última pregunta terminaríamos lo que es la entrevista. Quiero agradecerle a usted en nombre de todos mis compañeros por su tiempo, porque sé que usted como licenciada, lo que es salud, debe estar muy ocupada, así que estoy muy agradecida. Y bueno, decirle que sus respuestas han sido demasiado buenas. Gracias, en serio. Y que bueno, tenga un bonito día. Igualmente, chicos, muchas gracias, más bien. Gracias. Cuídense todos Buen día. y que les ayude esto a ustedes.